Así es. Y ya de esta manera nos enganchamos con el análisis del tema y tomo este gancho, ¿no?, de que decías de las noticias, porque se ha dado en el marco de lo que estamos viviendo los trabajadores, reforma laboral mediante, ajuste económico, bueno, un poco lo que les traemos miércoles tras miércoles, se ha dado una situación particular que no está exenta aquí en la ciudad de Rosario, particularmente en el sector bancario. Pero eso también nos dispara a hablar, algunos los han ya recibido por mensajito de WhatsApp o en difusión, dispara a hablar de un grupo que tiene una gran influencia en el sector bancario, sobre todo, al punto que ha tenido una importante participación en los espacios de poder que ni más ni menos ha, por ejemplo, me adelanto un poquito, conformado, ha tenido un lugar en lo que ha sido el directorio de YPF. Vamos de a poquito porque la noticia comienza con un hecho local, pero vamos tirando de la cuerda hasta un grupo poderoso en el mundo empresarial, sobre todo con un fuerte asentamiento en el sistema bancario. Así es. Y como decías, esto comienza a partir de una noticia local, porque como la mayoría sabe, el jueves pasado se conoció la intención de despedir a distintos compañeros y compañeras del Banco Versa, el Banco de Entre Ríos, que aquí en nuestra ciudad de Rosario tiene 3 sucursales. Esto no es algo que surgió de un día para el otro, sino que previamente hubo distintos pedidos de retiros voluntarios. Algunos compañeros aceptaron este retiro voluntario, quienes no lo hicieron continuaron trabajando y el jueves se encontraron con esta intención. Vinieron, bueno, las autoridades bueno, lo vamos a adelantar, vamos a hablar ahora un ratito del grupo Eskenazi, que es quien maneja el Banco Entre Ríos, entre otros bancos que también vamos a mencionar. Bueno, se acercaron a las sucursales con la intención de cerrar las 3 sucursales y de despedir a distintos compañeros. Desde la bancaria se realizó automáticamente una movilización. Por un lado, hubo una concentración frente a una de las sucursales del Banco Versa, Santa Fe y Corrientes, como muchos conocerán, pero también otros compañeros de la bancaria se dirigieron hacia el Ministerio del Trabajo para reclamar por esta situación. Al día de hoy se encuentran en una conciliación obligatoria hasta este viernes, pero bueno, mientras tanto, los puestos de trabajo siguen peligrando. Y hablábamos del grupo Eskenazi. Ahora nos vamos a detener en este grupo, quiénes son, qué empresas tienen, porque tienen varias empresas, pero queremos comenzar este comentario escuchando la palabra del secretario general de la bancaria, Sergio Rivolta, que precisamente el mismo día jueves contaba lo siguiente. Como cuerpo de delegados es venir al banco, movilizarnos y obviamente en la audiencia del Ministerio de Trabajo plantearle a la patronal del Banco Versa, que no es más que el grupo Eskenazi, porque el dueño de este banco es el grupo Eskenazi, que tiene el Banco de Santa Fe también, plantear obviamente que la decisión que tiene la bancaria es de defensa irrestricta de los puestos de trabajo. Queremos dejar claro, esto es una decisión política, no es una decisión económica, porque el banco las sucursales del banco siguen dando rentabilidad. Esto tiene que ver también con la ley de reforma laboral, porque, oh casualidad, este banco actúa así cuando ayer en la justicia le puso un freno al pedido de la Secretaría de Inconstitucionalidad de la ley de reforma laboral, que para nosotros es una regresión laboral. Esto es una decisión política, decía Sergio Rivolta, y hablaba de que los números del banco dan bien, y mencionaba precisamente la reforma laboral. Bueno, nosotros venimos conversando en los 2 programas anteriores de lo que implica esa reforma laboral, y esto es uno de los puntos. Estos despidos arbitrarios, estos retiros voluntarios que se ofrecen, pero también, y acá nos queremos detener en nuestro comentario del día de hoy, es en el grupo
Eskenazi. Uno se pregunta quién está detrás del grupo Eskenazi y bueno, su cabeza durante mucho tiempo falleció el año pasado, Enrique Eskenazi, que es el fundador y presidente del grupo Petersen. Recordemos que falleció en enero del 2025 a sus 99 años y al día de hoy quienes manejan los negocios son sus hijos. Enrique Eskenazi nació el 4 de agosto de 1925 en la ciudad de Santa Fe. Se graduó como ingeniero químico en la Universidad Nacional del Litoral y se especializó en ingeniería en alimentos. Para conocer un poco el recorrido de este empresario, comenzó su carrera en el grupo Bungeibor. Luego, en la década del 80, puso en marcha la constructora Petersen, Thiel y Cruz S.A., y a partir de la década del 90 lideró el proceso de diversificación de los negocios de la compañía, incursionando en otros sectores estratégicos, como por ejemplo el de los servicios urbanos, la agroindustria, la energía y el financiero, lo que derivó precisamente en la conformación del actual grupo Petersen. Pero como decíamos recién, bueno, el principal brazo del negocio es el grupo Petersen, con el que están en dos rubros fundamentalmente. Por un lado la construcción, pero por el otro lado en la banca, con 4 bancos provinciales. Entre ellos Banco Entre Ríos, que es el que hoy está peleando por los puestos de trabajo de distintos empleados. Y te pido, Facu, ya si podemos poner en pantalla la siguiente imagen. Ese gráfico que ven ahí es un gráfico que armamos desde la producción del programa, donde especifica las distintas empresas con las que trabaja el grupo Eskenazi. Y yo recién hablaba que los dos grandes fuertes son la construcción y las bancas. Y las bancas precisamente con 4 bancos provinciales que, como ven en la imagen en pantalla, uno es el Banco Santa Cruz, otro es el Banco San Juan, Banco Entre Ríos, el Banco Versa y el Banco de Santa Fe. Pero también en esta misma imagen van a ver la aseguradora Qualia y, bueno, ven servicios tecnológicos, distintas empresas con las que trabajan. Nosotros nos vamos a detener hoy particularmente en el sector bancario porque hay mucho para desandar aquí. Y como decíamos, dentro del Banco Entre Ríos, del Banco Versa, es que se da esta situación donde hoy, bueno, los hijos de Eskenazi, porque recordamos que Enrique Eskenazi ya falleció, los hijos son quienes llevan adelante estos bancos y son quienes hoy deciden o quieren cerrar estas 3 sucursales que tiene Rosario del Banco Versa y dejar en la calle a distintos trabajadores. Rivolta decía, no es una cuestión de rentabilidad o que esté generando gastos, no, que es un latillo usual que se suele escuchar, que suelen esgrimir desde este tipo de actores, sobre todo cuando los tiempos económicos, sociopolíticos que corren son momentos como el actual. Para también poder ponerle un poco de magnitud a cuál es la dimensión de dinero del grupo del que estamos hablando, es que nos fuimos a buscar la última publicación de la revista Forbes, perdón, los más ricos de Argentina. Es un relevamiento hecho al año 2024. Ya te pido, Facu, en ese sentido, la imagen número 3. Estamos viendo así el relevamiento de Forbes al año 2024. Bueno, Enrique Eskenazi e hijos. Y fíjense que el relevamiento anterior era hecho a 2020 y teníamos que hablar de 490 millones. Al 2024, 1.150 millones. Exacto. A eso aumentó la fortuna. Bueno, entonces traemos esto también para poder ponerle nombre, apellido, cara y números a la cuestión.
Ya son muchos los relevamientos de en cuánto está la línea de pobreza, de indigencia, a ver cuánto cobra la gente que no llega, que no llegamos, me incluyo, a fin de mes. Bueno, entonces vamos a poner quienes no solo pueden con creces llegar a fin de mes, sino que además toman este tipo de decisiones. Pero decía, ¿no? Es un grupo que supo ir consolidándose en el tiempo, sobre todo armando una red bancaria. Ese ha sido el fuerte también con la pata de la construcción. Un Enrique Skenazy que hay que, por ejemplo, rastrear sus inicios en Bungiborn, cuando era un joven Enrique Skenazy de unos 24 o 25 años, recientemente egresado. Desde allí comienza a tener relaciones con Carlos Petersen, ¿no? Que tenía precisamente la constructora que no le estaba yendo muy bien económicamente, motivo por el cual le ofrece a Enrique Skenazy que tome el 5% de las acciones y también se haga cargo de la dirección y una cantidad de decisiones. Bueno, los datos que podemos reconstruir es que Enrique Skenazy un día termina absorbiendo la totalidad de Petersen y va a la quiebra. Parece que de golpe el negocio se volvió rentable, pero años después es precisamente uno de los principales grupos con los cuales a través del tiempo Skenazy terminaría operando en distintos sectores. Ya pegamos un salto a la década del 90 y el contexto era menemismo, un programa de neoliberalismo crudo, el proceso de reforma del Estado, de privatizaciones, y entre las privatizaciones tenemos que hablar de una cantidad de servicios públicos, de empresas del Estado y de los bancos. Y este detallecito es bastante importante. ¿Por qué? Porque los Skenazy van a salir no beneficiados su negocio con 3 bancos. Con el Banco Entre Ríos, con el Banco San Juan y con el Banco de Santa Cruz. Que ahí van a comenzar unas primeras idas y vueltas, vínculos con Néstor Kirchner. Por el Banco de Santa Cruz, precisamente, que el Estado provincial de Santa Cruz tenía acción minoritaria. Luego, ya entre 2003 y 2005, van a pasar a adquirir el Banco de Santa Fe. Con el tiempo, vamos a volver un poquito a los 90, porque en el proceso de la privatización también se da la privatización de YPF, de la cual la empresa española y los accionistas de Repsol son los que se quedan con la totalidad, ¿no? de las acciones, de las ganancias que daba YPF. Obviamente, ¿cuál había sido el discurso de Menem de ese momento? Los servicios públicos están siendo deficientes, ¿no? Entonces, ¿por qué no privaticemos todo, incluso hasta el agua? Bueno, con el tiempo, la idea que va teniendo el kirchnerismo, que va comenzando con unos primeros bosquejos de Néstor Kirchner, es comenzar, así como tenía Brasil, así como tenía Venezuela, su propia petrolera. YPF estaba en manos extranjeras, entonces la idea del gobierno de los Kirchner por ese momento es, bueno, comencemos poniendo una pata con un socio argentino. Recurren a este viejo conocido que ya se había hecho en su momento de acciones del Banco de Santa Cruz, a Skenazy. Skenazy, uno dirá, bueno, un poco raro que alguien que viene del sistema bancario, que viene de la construcción, que puede aportar a la estrategia energética del país. Bueno, vamos a hacer un muy breve resumen porque de más está decir, imaginen que de esto van 30 años de idas y vueltas. Pero los Skenazys ingresan en el 2007 con
a poner una pata en YPF y lo ingresan de la mano de Repsol. Repsol con el grupo Petersen. El grupo Petersen tenía radicado acciones en España, ¿no? Bien, préstamos que van, préstamos que vienen. De esa manera, los esquenazis toman parte de del 25% de las acciones de YPF. Con el tiempo hay una rispidez con las relaciones del gobierno, sobre todo cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner avanza con el proceso de expropiación. Obviamente la queja del gobierno de ese entonces es: esto está dando gastos, hay una cantidad de dividendos que el país no la está viendo en reinversión, y la crisis energética, la crisis de soberanía respecto de el petróleo, no lo estamos saldando. No lo estamos saldando. No sé qué está haciendo el grupo esquenazi desde que ingresó a YPF. Pego un salto a grosso modo y muy, muy brutal, porque luego de eso el grupo Petersen va a la quiebra. Y en el ir a la quiebra, acá entran los fondos buitres. Es el grupo Burford Capital, que básicamente se encarga de ir comprando litigios y juicios por el mundo. O una cosa muy de fondo buitre yankee, ¿no? Ve lo que está sucediendo en Argentina y ahí es cuando compra este derecho de litigio para decir: ok, ¿sabes qué? Me voy a encargar de procesarlo judicialmente. Lo pongo entre comillas porque vino un conflicto de interés. Y te pido, Facu, ya la cuarta imagen. Ahí estamos viendo el tuit que en su momento escribió el periodista Ariel Jalad en ocasión de junio-julio del año pasado, que fue cuando estuvo el famoso fallo de la jueza Loreta Presca. Y acá quiero más o menos hacer un resumen y darle coherencia, conexión, porque uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué onda esquenazi, YPF, Presca? Bueno, lo que venimos comentando de cómo surgen los esquenazi, cómo comienzan a poner un pie en decisiones que eran estrictamente política de Estado. Cómo interfieren y cómo ahí también hay una rispidez con el gobierno, sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner. El grupo esquenazi va a la quiebra. Y aquí el fondo Burford Capital. Bueno, lo aclara el periodista Ariel Jalad. ¿Por qué Burford compró el juicio? Y responde: los esquenazis se habían endeudado con Repsol y el Credit Suisse para quedarse con el 25% de YPF y pagaban esa deuda con los dividendos que sacaban de la empresa. Ya es un pequeño detalle sacarlos y no invertir. Cuando el Estado recuperó la conducción de YPF, recordemos que fue un proceso de expropiación del 51% aprobado por el Congreso. Y empezó a reinvertir los dividendos en lugar de habilitar la fuga de los esquenazi, para que precisamente pagaran la deuda. La empresa española, desde la que operaban, quebró y finalmente le vendieron el juicio a Burford. Y acá viene el dato importante. Que este dato es importante, escribe el periodista, porque se pasó de un sistema de bicicleta financiera y desinversión a que YPF comandara el desarrollo de Vaca Muerta. Y de ese modo tiene otro rol en el mercado. ¿Cuál es entonces, en todo este rollo, en la pequeña situación, el pequeño escenario en el cual están montados los esquenazis? Bueno, de que una jueza desde Estados Unidos está pretendiendo condicionar una política de soberanía de Estado. Y en todo este rollito están los esquenazis, que, vuelvo al video inicial, Sergio Rivolta decía, es el grupo esquenazi quienes están detrás de este tipo de decisiones que van en consonancia con una época como es la reforma laboral. Totalmente. Por eso hablábamos al inicio de este comentario del grupo esquenazi, empresas y poder. Ese poder que tienen hoy y con el cual manejan, por ejemplo, el destino de tantas familias que hoy pelean por su puesto de laburo dentro del Banco Versa. Queríamos hacer un resumen, un brevísimo perfil
de quiénes son y quiénes conforman el grupo Eskenazi.